Transmigré. Para ser preciso, transmigré en una novela. Esta novela se llama Magnate de los negocios. Cuenta la historia de cómo Hugh Yancey, de familia adinerada, pasó de ser hijo ilegítimo a convertirse en un magnate empresarial. Hugh Paisay es la mayor villana del libro, una despiadada y cruel protagonista femenina que termina abandonada por todos. En la historia original, Hugh Paisay quedó discapacitada de ambas piernas debido a un accidente automovilístico, fue abandonada por su familia y finalmente murió en un sótano oscuro sin que nadie pudiera recoger su cuerpo. Y ahora, estoy en el pasillo de un hospital, mirando a la mujer pálida y sombría en la silla de ruedas, con el corazón latiéndome desbocado. Quien quiera a esta lisiada, que se la quede. En fin, definitivamente no voy a pagar las facturas médicas. Si llega el momento, los del hospital pueden simplemente dejarla salir a esperar la muerte. Una voz femenina aguda atravesó el pasillo de la sala. Apreté el paso y entré, justo a tiempo de ver cómo empujaban una silla de ruedas con fuerza, casi estrellándome. Sentada en la silla de ruedas había una mujer delgada. Su largo cabello negro le caía desordenadamente sobre la cara, dándole el aspecto de una estatua sin vida. De no ser por el ligero movimiento de su pecho, casi habría pensado que estaba muerta. Paisay, no es que la tía sea cruel. La mujer escupió hacia la silla de ruedas. Piénsalo. ¿Qué sentido tiene vivir así ahora? Fruncí el ceño, di un paso adelante. Saqué un pañuelo y limpié la saliva del pelo de la mujer en silla de ruedas. Apartando su larga cabellera, vi un rostro pálido pero delicado, con una nariz prominente y labios finos. Incluso con los ojos cerrados, era evidente que era una belleza. Señora, me volví hacia la mujer severa. Esto es un hospital. Por favor, cuidado con tus palabras y acciones. ¿Otra entrometida? La mujer me miró de arriba abajo. ¿Quién eres tú para ella? Soy el doctor Sutian, médico de aquí. Me lesioné la espalda. La paciente necesita descansar, por favor. ¿Descansar? La mujer lo interrumpió bruscamente. Hugh Paisay ya no es más que una lisiada. Tiene las piernas paralizadas. Su empresa quebró. Incluso su prometido huyó. Si yo fuera ella, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Cuánto debe en gastos médicos?, pregunté de repente. La enfermera jefe respondió en voz baja. Más de $9.800. Saqué mi teléfono y revisé mi saldo. Era un poco más de $10,000. Era mi sueldo reciente. Originalmente había planeado comprarme un teléfono nuevo. Lo pagaré. Miré directamente a la mujer. Como no la quieres, me la llevo. El silencio se apoderó de la sala al instante. La mujer en silla de ruedas por fin abrió los ojos. Sus pupilas negras como la tinta me recorrieron fríamente antes de volver a bajar rápidamente. La enfermera jefe me agarró del brazo. Doctora Sue, no sea impulsiva. Sé lo que hago. Le di una palmadita en la mano y me volví hacia la mujer. ¿Qué dices? La mujer me miró como si estuviera loca. Jamás había visto a un tonto dispuesto a llevarse a una lisiada a casa. Bueno, si quieres hacerte el valiente, llévatela. Pero no me vuelvas a molestar. Dicho esto, se alejó con sus tacones. Solté un largo suspiro y me agaché para quedar a la altura de los ojos de la mujer en silla de ruedas. Hola, me llamo Suetian. Soy médico en este hospital. ¿Te gustaría venir a casa conmigo? Levantó la vista, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Por qué? Porque elegí mis palabras con cuidado. Creo que estar vivo siempre es mejor que estar muerto. Soltó una risa fría y luego volvió a su aspecto inerte. Las pertenencias de Goop eran lamentablemente escasas. Solo unas pocas mudas de ropa y un celular sin batería. Mientras empujaba su silla de ruedas para sacarla del hospital, permaneció en silencio todo el tiempo, como una muñeca exquisita. Mi apartamento es pequeño, una habitación y una sala, apenas caben 2 personas. Después de entrar, la empujé hasta el centro de la sala. De ahora en adelante, este es tu hogar. Miró a su alrededor, con una sonrisa sarcástica en las comisuras de sus labios. Doctora Sue, ¿cuánto gana al mes?
¿Alquilando este lugar y además manteniendo a una persona discapacitada? Ignoré su sarcasmo. ¿Tienes hambre? Te prepararé algo de comer. No tengo hambre. Respondió con rigidez, girando su silla de ruedas hacia la ventana, dejándome con la espalda fría. Me encogí de hombros y fui directo a la cocina a preparar 2 tazones de fideos. Cuando los saqué, la encontré en la misma posición, inmóvil. Come algo. Puse los fideos en la mesa de centro. Sabor a carne estofada. Finalmente se giró, su mirada se posó en el tazón de fideos y luego en mi rostro. Suetian, ¿qué quieres de esto? Rompí los palillos desechables. ¿Tranquilidad? Ridículo. Ella se burló, pero extendió la mano y tomó los palillos. Comimos los fideos en silencio. El único sonido en la habitación era el sorbo de los fideos. A mitad de la comida, de repente dejó los palillos. Sabe fatal. Sonreí. Si sabe mal, ¿por qué te comiste medio tazón? Su expresión se endureció y apartó la vista. Está demasiado salado. Dormir se convirtió en un problema esa noche. Solo tenía una cama, y Geu Paisai se negó rotundamente a que la ayudara a cambiarse. Lo haré yo misma. Se aferró con fuerza a los reposabrazos de la silla de ruedas, y un rubor antinatural se apoderó de su rostro pálido. ¿Seguro? Arqueé una ceja. Aquí no hay accesibilidad. Fuera, dijo apretando los dientes. No tuve más remedio que salir del dormitorio, apoyado en la puerta exterior, escuchando los sonidos del interior. Primero, el roce de la silla de ruedas contra el suelo, luego el crujido de la ropa, seguido de un golpe sordo. No entres, gritó con fuerza, deteniéndome justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Puedo arreglármela sola. Pasaron otros 10 minutos, y entonces se oyó un «ok», apenas audible desde dentro. Al abrir la puerta, vi a Geu Paisai ya tumbada en la cama, con las sábanas subidas hasta la barbilla, dejando ver solo su rostro tenso. La ropa estaba tirada en el suelo. La silla de ruedas estaba volcada de lado. Buenas noches, dije en voz baja, recogiendo la punta de la manta para ella. Cerró los ojos, sus largas pestañas proyectaban sombras en su rostro. En plena noche, me despertó el sonido de un sollozo contenido. A la luz de la luna, vi a Geu Paisai de espaldas a mí, con los hombros ligeramente temblorosos. Fingí darme la vuelta, haciendo un ruido a propósito. El llanto cesó al instante y la habitación volvió a quedar en silencio. Tenía el día libre y dormí hasta el mediodía. Al despertar, encontré una manta extracubriéndome, y Geu Paisai ya estaba en su silla de ruedas, leyendo junto a la ventana. Buenos días. La saludé frotándome los ojos. No levantó la vista. Era la 1 de la tarde. Me levanté con una sonrisa incómoda y encontré un tazón de congé y algunas guarniciones pequeñas en la mesa del comedor. ¿Lo hiciste tú?, pregunté sorprendida. Es para llevar, respondió con frialdad. Lo pagaste con el móvil. Le di un mordisco. Estaba sorprendentemente bueno. Gracias. Dio un pequeño respingo y volvió a su libro. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cayendo sobre ella, bañando su silueta con un suave resplandor. En ese momento, no parecía una inválida melancólica, sino más bien una elegante dama de buena familia. Después de terminar de comer, le sugerí que la llevara a dar un paseo. Su expresión cambió al instante. No. Solo el pequeño parque de abajo. Dije que no iba. De repente se puso nerviosa y tiró el vaso de agua sobre la mesa. ¿Quieres que todos vean lo patético que está Geu Paisai ahora, verdad? Limpié el agua derramada en silencio y no volví a sacar el tema. Por la tarde, fui al supermercado a comprar comida y, al volver, vi que Geu Paisai no estaba en la sala. La puerta del dormitorio estaba cerrada y se oían ruidos tenues dentro. ¿Geu Paisai? Llamé. Ya volví. No hubo respuesta. Un mal presentimiento me invadió el corazón y abrí la puerta de golpe. Geu Paisai estaba sentada en el borde de la cama, con un cuchillo de fruta en la mano, señalando su muñeca. Vale. Corrí y le arrebaté el cuchillo. ¿Qué haces? Me miró con frialdad.
¿Qué? ¿También me vas a quitar el derecho a morir? Temblé de ira. Tu vida me costó 10.000 yuanes. No tienes mi permiso para morir. Sutian. Una sonrisa burlona se dibujó en su pálido rostro. ¿Quién te crees que eres? Un salvador. Tiré el cuchillo por la ventana y me agaché para mirarla a los ojos. No soy un salvador, pero no puedo simplemente verte morir. Ella apartó la mirada, evitando mi mirada, pero noté que sus ojos se habían enrojecido. Esa noche, me senté junto a su cama y le conté mi historia. Fui huérfano, criado gracias a la caridad de muchas familias. En secundaria, enfermé gravemente y casi muero por falta de dinero para el tratamiento. Así que, en voz baja, dije, solo por mi bien, intenta vivir un poco más. Heu Paisai guardó silencio un buen rato antes de asentir casi imperceptiblemente. Con el paso de los días, su actitud se suavizó gradualmente. Dejó de intentar quitarse la vida e incluso empezó a ayudarme en lo que estaba a su alcance. Un día, al llegar a casa del trabajo, el aroma de la comida inundaba la habitación. Heu Paisai estaba sentada en su silla de ruedas, con 2 platos y una sopa delante. Pruébalo, dijo con torpeza. No te fuerces si sabe mal. Le di un mordisco a los pimientos verdes salteados con carne y abrí los ojos de par en par con una grata sorpresa. Está delicioso. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, pero se contuvo rápidamente. Le puse demasiada sal. A partir de ese día, Heu Paisai tomó la iniciativa de cocinar. Le compré un teléfono inteligente y se pasaba los días estudiando recetas, mejorando muchísimo sus habilidades culinarias. Hoy vamos a comer pescado braseado, dijo una noche mientras servía el arroz. Me incliné para olerlo. Huele increíble. Me apartó con suavidad. No te acerques tanto. Pero noté que esta vez ya no tenía la expresión de asco que solía tener. Cuando tenía fines de semana libres, la empujaba en silla de ruedas para pasear por el parque cercano. Al principio, se resistía mucho y se cubría la cara por completo con un pañuelo. Poco a poco, se fue relajando e incluso sugería salir a caminar cuando hacía sol. Un día, Sutian, de repente, me preguntó, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Le estaba masajeando las piernas y al oírlo, levanté la vista. ¿He estado? Sí. Me miró con seriedad. Podrías haberme ignorado. Lo pensé un momento. Quizás sea porque verte me recuerda a mí mismo. Solo, desesperado, necesitando ayuda. Guardó silencio un rato y luego dijo en voz baja, gracias. Esas 2 palabras fueron como un caramelo, haciendo que mi corazón se estremeciera de dulzura. Heu Paisai cambió cada vez más. Empezó a cuidar su apariencia, recogiéndose el pelo largo en una coleta pulcra. Me escribía cuando trabajaba hasta tarde, preguntándome cuándo llegaría a casa. Incluso se acostumbró a prepararme un vaso de agua con miel todos los días. Pero noté que a veces se quedaba mirando fijamente sus piernas, con una mirada terriblemente sombría. ¿Quieres levantarte de nuevo?, le pregunté directamente un día. Conozco a una muy buena terapeuta de rehabilitación. No, me interrumpió con frialdad. No malgastes tu esfuerzo. No volví a mencionarlo, pero contacté a escondidas con el terapeuta y pedí cita para el mes siguiente. Las cosas dieron un giro inesperado una noche lluviosa. Trabajé hasta muy tarde ese día y llovía a cántaros. Mi colega, el Dr. Zhang, se ofreció a llevarme a casa. Muchas gracias, dije sentado en el asiento del copiloto. Si no, habría acabado empapado. La doctora Zhang sonrió. Ni lo menciones, somos colegas. Al llegar a mi puerta, la invité a subir a tomar un té. En cuanto entramos, vimos a Heu Paisai esperando junto a la puerta, con el rostro sombrío. ¿Quién es?, preguntó con frialdad, con la mirada afilada como un cuchillo. La doctora Zhang extendió la mano torpemente. Hola, soy. No te preguntaba. Espetó Heu Paisai, volviéndose hacia mí. Suetian. ¿Te importa explicarme? Confundido, dije, es mi colega. Solo me llevó a casa por la lluvia. Ella se burló, giró su silla de ruedas hacia el dormitorio y cerró la puerta de golpe. Después de despedir a la doctora Zhang,
Abrí la puerta del dormitorio y encontré a Heu Paisai sentada junto a la ventana, de espaldas a mí, con los hombros ligeramente temblorosos. Heu Paisai. La llamé suavemente. Se dio la vuelta de repente y me sorprendió ver lágrimas en su rostro. Suetian. Tenía la voz ronca. ¿Me desprecias por ser discapacitada? Solo entonces comprendí lo que pensaba, y me dolió el corazón por ella. Tonterías. ¿Y entonces por qué? Se aferró con fuerza a los reposabrazos de su silla de ruedas. ¿Por qué dejaste que alguien más te trajera a casa? No puedo cargarte. Ni siquiera puedo traerte un paraguas. Me arrodillé y le tomé las manos. No me importan esas cosas. ¿Pero sí me importan? Casi gritó. Me odio así. ¿Cómo lo desearía? Como desearía poder encerrarte a mi lado, que dependieras solo de mí. Sus palabras me aceleraron el corazón. A la luz de la luna, su rostro pálido lucía un rubor mórbido, sus ojos, obsesivos y salvajes. En ese momento, vi a la verdadera Heu Paisai, no a la dócil ama de casa, sino a la villana obsesiva y sombría de la historia original. Heu Paisai, dije en voz baja, eres tú quien me gusta, no tus piernas. Se quedó paralizada, las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. Me incliné más cerca y le di un suave beso en los labios. ¿Entiendes ahora? Sus ojos se abrieron de par en par. Luego me agarró la nuca y profundizó el beso. Tras confirmarse nuestra relación, Heu Paisai se volvió aún más apegada. De repente me llamaba para que probara algo mientras cocinaba y luego me robaba un beso. Me enviaba un montón de mensajes cuando estaba en el turno de noche, preguntándome cuándo llegaría a casa. Incluso empezó a investigar sobre fisioterapia y a hacer ejercicios de piernas en secreto. ¿Quieres ponerte de pie ahora?, le dije con sarcasmo. Sus orejas se pusieron rojas. La abracé felizmente. ¡Qué bien! He reservado una cita con un fisioterapeuta para la semana que viene. No hay prisa, me interrumpió. Celebremos tu cumpleaños primero. Solo entonces recordé que se acercaba mi cumpleaños. Ese día trabajé horas extras hasta tarde. Al llegar a casa, la encontré completamente oscura. Heu Paisai, busqué a tientas el interruptor de la luz, pero descubrí que no había luz. Su voz provenía del dormitorio. Seguí el sonido y encontré algunas velas encendidas. Heu Paisai estaba sentada en el borde de la cama, con un pastel torcido frente a ella. «Feliz cumpleaños», dijo en voz baja. «Sí, es la primera vez que hago un pastel, así que puede que no quede muy bien». A la luz de las velas, su rostro se veía excepcionalmente suave. Noté la marca de la quemadura aún en sus manos y me picó la nariz. «Gracias». Me atraganté, me encanta. Sonrió, y era la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Justo cuando estábamos a punto de cortar el pastel, la luz volvió de repente. Las luces brillaron intensamente, revelando el desorden absoluto en la cocina, crema derramada, utensilios desparramados y marcas de arrastre en el suelo. Solo entonces me di cuenta de que Heu Paisai debió de caerse. Se arrastró hacia atrás en su silla de ruedas e insistió en terminar el pastel. Heu Paisai, la abrazo con el corazón roto. Me susurró al oído, Sutian, te amo. Nuestros días fueron dulces y tranquilos, hasta que de repente sonó el timbre. Un hombre y una mujer desconocidos estaban afuera. El hombre era alto y guapo, la mujer gentil y encantadora, y llevaban bolsas de regalos en las manos. «Sí», pregunté confundida. «Hola», dijo el hombre cortésmente. «Soy Heu Yankee, y ella es mi esposa, Limubai. Buscamos a Heu Paisai». Me puse tenso al instante. Eran los protagonistas masculino y femenino de la historia original. Ella no está aquí. Con una expresión fría, me dispuse a cerrar la puerta. Sutian, la voz de Heu Paisai llegó desde atrás. «Déjalos entrar». Me giré sorprendido y vi a Heu Paisai sentada en su silla de ruedas, sosteniendo al gato callejero que recogí la semana pasada. Al ver esto, Heu Yankee casi se queda boquiabierta. «Hermana, tienes un gato». Heu Paisai puso los ojos en blanco. «¿Por qué no puedo?» Limubai también parecía incrédulo.
Hermana Paisai, has cambiado. Déjate de tonterías, dijo Geu Paisai con impaciencia. Deja las cosas y ve a ayudar en la cocina. Me quedé atónito mientras esta legendaria pareja de protagonistas, un hombre y una mujer, se dirigían obedientemente a la cocina a lavar las verduras, mientras Geu Paisai aseaba tranquilamente al gato. ¿Ellos? Señalé hacia la cocina, incapaz de formar una frase coherente. Geu Paisai me jaló para que me sentara. Mi hermano menor y su esposa. Hermano menor, exclamé. En la novela original, ¿no? La novela es la novela, me interrumpió. La realidad es que Geu Yankee es mi medio hermano. Nuestro padre era un canalla. Causó la muerte de mi madre e intentó ponernos unos contra otros, como hermanos. Lo dijo con naturalidad, como si contara la historia de otra persona. Durante la comida, Geu Yankee sacó una tarjeta bancaria. Hermana, son 40 millones. Geu Paisai los arrebató. Claro, agradezco la atención. Tomaré el dinero y, ya que estás, cómprame este apartamento. Geu Yankee. Limubai. Yo. Después de comer, los hermanos conversaban a solas en el balcón. Escuché vagamente a Geu Yankee decir, hermana, has cambiado. La voz de Geu Paisai tenía una suavidad sin precedentes. Porque conocí a alguien a quien quiero proteger. Después de despedir a los invitados, Geu Paisai me tomó de la mano y me dijo, Sutian, acompáñame a la rehabilitación la semana que viene. La miré, gratamente sorprendido. ¿Estás segura? Estoy segura, me besó. Quiero levantarme, estar orgullosa a tu lado. Bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban como estrellas. Sabía que la sombría Geu Paisai había desaparecido por completo, reemplazada por una Geu Paisai completamente nueva que me amaba profundamente. En una historia principal. Epílogo 1. Mi vida feliz con Geu Paisai. 1. Entrenamiento de rehabilitación. El día que Geu Paisai decidió comenzar el entrenamiento de rehabilitación, hacía buen tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas hacia el dormitorio. Cuando desperté, ya se había vestido y estaba sentada en su silla de ruedas, esperándome. Llevaba pantalones de chándal holgados y una camiseta negra, el pelo recogido en una coleta alta y se veía llena de energía. ¿Nos vamos hoy? Me froté los ojos, algo sorprendido. Ella asintió, rozando inconscientemente el reposabrazos de la silla de ruedas con los dedos. ¿No dijiste que habías pedido cita con un terapeuta? Me levanté de la cama, me agaché frente a ella y le tomé la mano. ¿Estás segura? Apretó los labios. Su mirada vaciló un instante, pero enseguida se volvió firme. No puedo quedarme así para siempre. Sonreí, me incliné y la besé en la frente. Bueno, te acompaño. El centro de rehabilitación tenía un buen ambiente. Era espacioso, luminoso y estaba bien equipado. La terapeuta se apellidaba Lin, una mujer de unos 30 años, profesional pero amable. Realizó una evaluación detallada de Geu Paisai y luego elaboró un plan de entrenamiento. La atrofia muscular no es muy grave, pero el daño nervioso requerirá una recuperación lenta. Doctora Lin me dijo que la primera etapa será muy difícil. Tienes que animarla mucho. Asentí y miré a Geu Paisai. Estaba sentada en la camilla de entrenamiento, con la mirada baja y expresión tranquila, pero sabía que debía estar muy nerviosa por dentro. El entrenamiento del primer día fue sencillo, solo movimiento pasivo de las articulaciones y una leve estimulación muscular. Aún así, Geu Paisai sentía tanto dolor que el sudor le perlaba la frente, sus dedos aferraban la sábana con fuerza y sus nudillos palidecía. Si te duele, grita. Me quedé a su lado, con el corazón terriblemente dolorido. Ella negó con la cabeza, apretando los dientes y aguantando. No es nada. Al terminar el entrenamiento, su rostro estaba terriblemente pálido, y parecía que la hubieran sacado del agua. Me agaché para limpiarle el sudor, pero de repente me agarró la muñeca, con la voz baja y ronca. ¿Soy Sutian? Inútil. Me quedé paralizado un momento y luego negué con la cabeza. Tonterías. Eres la persona más fuerte que he conocido.
No habló, solo se apoyó en mi hombro y suspiró suavemente. 2. De pie por primera vez. El entrenamiento duró 3 meses. El progreso de Heu Paisai fue lento, pero de hecho, fue mejorando poco a poco. Sus piernas empezaron a recuperar la sensibilidad. Ocasionalmente, sentía dolores agudos o cambios de temperatura. El doctor Lin dijo que esto era una buena señal, indicando que los nervios se estaban recuperando. Esa tarde, estábamos solos en la sala de rehabilitación. Heu Paisai estaba sentada en el borde de la cama, agarrando el marco de apoyo con las manos, intentando levantarse. Le temblaban ligeramente los brazos por el esfuerzo y tenía la frente perlada de sudor. Inténtalo de nuevo. Me paré frente a ella y le tendí la mano. Te apoyaré. Respiró hondo, apretó la mandíbula y empujó con fuerza con los brazos. Dobló ligeramente las rodillas y las plantas de los pies finalmente se asentaron firmemente en el suelo. Me puse de pie. Su voz tembló levemente, sus ojos abiertos de incredulidad. Sí. Te pusiste de pie. Estaba tan emocionado que casi di un salto, sujetándole la cintura rápidamente. Tranquila, no te apresures. Sus piernas aún temblaban, pero sí sostenían su propio peso. Aunque solo fueron unos segundos, se levantó por sí sola. Soutian. Me miró con los ojos enrojecidos. Lo logré. La abracé. Se inclinó completamente hacia mí, su cuerpo temblando ligeramente de emoción. Sí, lo lograste. Le besé la coronilla. Sabía que podías. Esa noche, hicimos una excepción y abrimos una botella de vino tinto para celebrar. Heu Paisai se sentó en el sofá mientras yo me agachaba frente a ella, masajeándole suavemente las pantorrillas. ¿Te duele?, pregunté. Ella negó con la cabeza, mirándome, y de repente extendió la mano y me tocó la cara. Soutian. Gracias. Sonreí. ¿Agradecerme qué? Gracias. Por no rendirme. Tomé su mano y le dije con sinceridad, Heu Paisai, nunca me rendiré contigo. No dijo nada, solo bajó la cabeza y me besó. 3 Vida diaria juntos. Las piernas de Heu Paisai seguían recuperándose bien. Aunque todavía no podía caminar por largos periodos, ahora podía moverse lentamente con la ayuda de un andador. Nuestra vida poco a poco volvió a la normalidad. Empezó a aprender a hacer más tareas domésticas e incluso empezó a hornear. La primera vez que horneó galletas, casi reventó la cocina, llenando toda la casa de olor a quemado. Cuando entré corriendo, estaba intentando apagar el horno desesperadamente, con la cara manchada de harina. Es un fracaso, dijo, algo frustrada. No pude evitar reírme y me acerqué a limpiarle la cara. No pasa nada, siempre es así la primera vez, frunció el ceño, pero desperdicié los ingredientes. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, sugerí. Ella asintió. Tras otra tarde de esfuerzo, por fin horneó una tanda de galletas apenas comestibles. Aunque estaban deformes, sabían bien. ¡Éxito! Una extraña sonrisa infantil se dibujó en su rostro, con los ojos brillantes. Tomé uno, lo probé y la molesté deliberadamente, apenas pasable. Me miró fijamente y luego no lo comas. Me acerqué más con una sonrisa y la besé. Pero mi novia los hizo. Por muy mal que sepan, tengo que terminarlos. Se le enrojecieron un poco las orejas y me apartó con suavidad. ¡Qué buena charla! El hermano menor de Heu Paisai, Heu Jince, nos visitaba de vez en cuando. Cada vez, traía un montón de suplementos nutricionales, diciendo que eran para la recuperación de su hermana. Heu Paisai se quejaba verbalmente, pero ella siempre los guardaba con cuidado. ¿Siempre has sido cercana a tu hermano?, le pregunté. Guardó silencio un momento y luego dijo, en realidad, siempre fue muy bueno conmigo. Es solo que antes era demasiado terca. Asentí y no pregunté más. Hasta que un día, Heu Jince me preguntó de repente, «Doctor Su, ¿qué hay de su familia? ¿Le gustaría comer juntos?» Me quedé paralizado un segundo, luego sonreí y dije, «En este mundo, soy huérfano. No tengo familia». Heu Jince parecía un poco avergonzado. «Lo siento». «Está bien». Agité la mano con desdén.
Ya me he acostumbrado. Heu Paisai, que escuchaba cerca, habló de repente, Sutian. Ven a casa conmigo este fin de semana, dijo. ¿Casa? Al principio no lo entendí. Miró por la ventana y de repente añadió, Sutian, cuando me mejore un poco la pierna, nos casamos. Me temblaba la mano. ¿Qué dijiste? Volteó la cabeza, con la mirada seria. Dije, casémonos. El corazón me dio un vuelco y me eché a reír. Bueno, pero... ¿Pero qué? ¿No debería ser yo quien le proponga matrimonio? Arqueé una ceja. Soltó una suave burla. Da igual quien lo proponga. No pude evitar reír a carcajadas y extendí la mano para tomar la suya. Heu Paisai, no te escaparás de mí en esta vida. Me devolvió el apretón, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. No voy a correr. Extra 2. El trágico final de la tía de Heu Paisai. 1. Reunión. La pierna de Heu Paisai se recuperaba cada vez mejor. Ya podía caminar distancias cortas con muletas. Esa tarde, la acompañé al centro comercial para elegir una órtesis para su entrenamiento de rehabilitación. Se probó varios modelos y finalmente eligió una órtesis ligera de fibra de carbono. Esta tiene buen soporte y no es demasiado pesada. La ayudé a ajustar la tensión. ¿Cómo se siente? Intentó dar unos pasos y asintió. Nada mal. En ese momento, una voz femenina aguda se escuchó detrás de nosotros. ¿No es Heu Paisai? Nos giramos al mismo tiempo y vimos a una mujer de mediana edad, vestida con lujosas pieles y con mucho maquillaje, parada no muy lejos. Llevaba varias bolsas de compras de lujo y miraba a Heu Paisai de arriba abajo con desprecio. El cuerpo de Heu Paisai se tensó al instante, agarrando la muleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Reconocí de inmediato a esta mujer, la tía Gulan de Heu Paisai, la misma que la había humillado públicamente en el hospital y me la había arrojado como basura. ¿Qué lisiados pueden ir de compras ahora? Gulan se acercó con sus tacones altos, sus labios rojos curvados en una sonrisa burlona. Parece que encontraste una niñera amable. Me miró fijamente, con tono condescendiente. Joven, cuidar a una persona lisiada debe ser bastante duro, ¿verdad? Mi ira se encendió al instante. Justo cuando estaba a punto de hablar, Heu Paisai me interrumpió fríamente. Gulan, ten cuidado con lo que dices. Gulan se agarró el pecho con gesto dramático. Qué mal genio tengo. ¿Qué? Ahora que tienes a alguien que te apoya, ¿te atreves a contestarme? Dio un paso más cerca, bajó la voz y dijo, llena de malicia, Heu Paisai, ¿crees que algún día podrás volver a ser como antes? Deja de soñar. Ya no sirves para nada. Ni siquiera tus padres te quieren. El rostro de Heu Paisai palideció al instante, pero no se acobardó. En cambio, esbozó una fría mueca de desprecio. Gulan, más te vale rezar para mantener esta presunción para siempre. Gulan se sintió momentáneamente ofendido por su mirada, y luego montó en cólera, avergonzado. ¿Usted, señora? Me paré frente a Heu Paisai con un tono gélido. Si vuelves a acosar a mi novia, no dudaré en llamar a seguridad. Gulan hizo una pausa y luego se burló. ¿Novia? ¿Qué? Heu Paisai, supongo que un médico tan despistado y pobre como este es todo lo que te mereces. Se echó el pelo a la cara, se dio la vuelta y se fue con altivez. Antes de irse, golpeó deliberadamente la silla de ruedas de Heu Paisai. El cuerpo de Heu Paisai se tambaleó, y la estabilicé rápidamente. ¿Estás bien? Negó con la cabeza, con la mirada sombría mientras observaba la figura de Gulan que se alejaba, y dijo en voz baja, Sutian, vámonos a casa. De regreso, Heu Paisai permaneció muy callada. Sabía lo que estaba pensando. La aparición de Gulan sin duda había desgarrado las cicatrices que tanto le había costado sanar. Por la noche, después de salir de la ducha, encontré a Heu Paisai sentada frente a la computadora en el estudio. La fría luz de la pantalla se reflejaba en su rostro, dándole una nitidez especial. ¿Qué estás mirando? Me acerqué y le acaricié el hombro. No levantó la vista, sus dedos tecleando algunas teclas. Gulan, me acerqué para mirar.
En la pantalla había un informe de investigación empresarial. Varios salones de belleza a nombre de Gulan eran sospechosos de realizar procedimientos médicos ilegales y estaban siendo investigados. Ha ganado mucho dinero sucio abriendo salones de belleza estos últimos años. Geu Paisai se burló. Usa rellenos de baja calidad que hacen pasar por productos importados y realiza cirugías microplásticas ilegalmente. Varios clientes ya se han quejado. Fruncí el ceño. ¿Tan grave es? Es más, abrió otro expediente. También evadió impuestos y falseó las cuentas. Las cantidades involucradas no son pequeñas. Me sorprendió un poco. ¿Cómo lo descubriste? Finalmente me miró con una leve sonrisa en los labios. Sutian, ¿crees que he pasado estos años en el mundo de los negocios para nada? Fue entonces cuando recordé que Geu Paisai dirigía la corporación Geu. Aunque ya había dimitido, sus contactos y métodos seguían intactos. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Cerró la laptop con la mirada fría. Que pague el precio. Una semana después, los salones de belleza de Gulan fueron allanados y 3 locales cerrados. Tras conocerse la noticia, sus clientes exigieron reembolsos masivos, y sus socios comerciales retiraron rápidamente sus inversiones. Peor aún, las autoridades fiscales analizaron sus cuentas y descubrieron una evasión fiscal de casi 10 millones. Gulan entró en pánico. Empezó a manipular a todos, incluso contactando a Geu Yansi, rogándole humildemente que la ayudara. Yansi, tienes una buena relación con tu hermana. ¿Puedes pedirle clemencia? Gulan casi lloraba al teléfono. Y sabe que ella se equivocó. Ya fue mi culpa. Geu Yansi colgó directamente y se lo contó a Geu Paisai. Hermana, Gulan te busca. El tono de Geu Yansi era complejo. Parece que se le acabaron las opciones. Geu Paisai estaba en la cocina preparando café. Al oír esto, ni siquiera levantó la vista. ¿Qué tiene que ver conmigo? Geu Yansi suspiró. Sus bienes han sido congelados. Su casa está a punto de ser subastada. Y oí que estaba ahogada en deudas. Me senté en el sofá, escuchando en silencio, sin una pizca de compasión. En aquel entonces, en el hospital, ¿cómo había tratado Gulan a Geu Paisai? Deseaba que Geu Paisai muriera. Ahora que le tocaba a ella, sabía cómo implorar clemencia. El final de Gulan fue aún más miserable de lo que habíamos imaginado. Sus salones de belleza quebraron por completo y ella quedó cargada con enormes deudas. Los acreedores llamaban a diario a la puerta exigiéndole el pago. Tuvo que vender su mansión y sus coches de lujo y mudarse a un pequeño y ruinoso apartamento. Irónicamente, de aquellos amigos de la alta sociedad a los que antes admiraba, ni uno solo estaba dispuesto a ayudarla ahora. Una noche, mientras Geu Paisai y yo cenábamos en un restaurante, nos la encontramos por casualidad. Vestía ropa barata, el pelo revuelto, el maquillaje tosco, completamente desprovista de su antigua arrogancia. Al vernos, desvió la mirada, bajó la cabeza y se marchó rápidamente. ¿Deberíamos seguirla?, pregunté. Geu Paisai negó con la cabeza, tomó un sorbo de vino tinto y dijo con ligereza, no hace falta. Su expresión era tranquila, sin mostrar satisfacción por la venganza ni compasión, como si mirara a una desconocida insignificante. Sabía que para ella, Gulan ya no merecía la pena mencionarlo. De camino a casa, Geu Paisai dijo de repente, Sutian, decidí retomar parte del negocio de la familia Geu. Me quedé atónito. ¿Pero tus piernas? No será un problema. Sonrió. Además, Geu Yanki está agotada. Quiero ayudarlo. Le apreté la mano. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Se apoyó en mi hombro y susurró, gracias. La besé en la frente. ¿Por qué? Por darme el valor para empezar de nuevo. Me reí y la abracé más fuerte. Geu Paisai, tus mejores días aún están por venir, y quienes te lastimaron cosecharán lo que sembraron. Extra 3. La perspectiva de Geu Paisai, odio este mundo. Desde el accidente de coche, mis piernas se convirtieron en 2 cargas inútiles, sin ninguna sensibilidad. Y las personas que antes me rodeaban, familia, amigos, mi prometido, desaparecieron de mi vida como si huyeran de la peste.
El día que mi tía vino al hospital, fingí estar dormida. Quien quiera a esta lisiada, que se la quede. Su voz era estridente y penetrante. No pagaré ni un céntimo de sus gastos médicos. Lo esperaba. La familia Heu siempre había sido así, pragmática, despiadada y carente de afecto. Igual que mi padre abandonó a mi madre por el poder. Igual que yo una vez conspiré para reprimir a Heu Yansi y asegurar mi posición. Karma, eso es todo. Esperé con calma a que la muerte me reclamara. Hasta que ese doctor llamado Sutian se agazapó frente a mí y me compró por 10.000 yuanes. ¿Por qué me salvó? El apartamento de Sutian era diminuto. Un dormitorio, una sala de estar, con muebles viejos y desgastados. Cuando me llevó adentro, su rostro reflejaba una bondad ingenua. De ahora en adelante, este es tu hogar. Hogar, dije con desdén. ¿Qué hogar podría tener un lisiado? Me preparó fideos, asquerosamente malos, pero los comí de todos modos porque me moría de hambre. Esa noche, cuando intentó ayudarme a cambiarme, casi exploto de rabia y lo eché. Puedo hacerlo yo solo, pero ni siquiera podría con una tarea tan sencilla. Al caerme de la silla de ruedas, el dolor me cegó, pero me mordí el labio con fuerza, negándome a sollozar. Para cuando Sutian entró corriendo, yo estaba hecho un ovillo en el suelo como un perro moribundo. Sal. Me temblaba la voz. No me mires. No dijo ni una palabra, simplemente me llevó en silencio a la cama y luego limpió el desorden del suelo. En ese momento, odié mi propia impotencia más que nunca. Es tan molesto. Sutian era un hombre irritante. Todas las mañanas, me daba la lata sin parar. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Quieres salir a tomar el sol? Déjame masajearte las piernas, ¿vale? Lo ignoré con impaciencia, pero poco a poco me fui acostumbrando a su presencia. Un día, mientras estaba trabajando, cogí un cuchillo de fruta y me lo puse en la muñeca. ¿Qué sentido tiene vivir como una carga? Pero en cuanto la hoja tocó mi piel, la cerradura de la puerta hizo clic. Adiós. Sutian irrumpió, arrebató el cuchillo, con el rostro pálido como la muerte. ¿Qué haces? Lo miré con frialdad. Mi vida me pertenece. Temblaba de ira. Tu vida me costó 10.000 yuanes. ¡Qué ridículo! Un médico sin blanca haciéndose el héroe. Pero esa noche, se sentó junto a mi cama y me contó su propia historia. Creció en un orfanato y estuvo a punto de morir solo en su dormitorio cuando enfermó sin nadie que lo cuidara. Así que, dijo, solo vive un poco más. Por mí, me alejé de él, con lágrimas empapando la almohada. Me debilitó. Empecé a cocinar para Sutian. La primera vez que intenté freír un huevo, quemé la sartén y llené el apartamento de humo. Entró corriendo a apagar la estufa, pero le grité, ¿quién te ha dicho que entres? Riéndose, me limpió la grasa de la cara. Te enseñaré la próxima vez. Poco a poco, aprendí a hacer gachas, salteados e incluso galletas pequeñas. Cada vez que lo veía comer con deleite, una extraña sensación de satisfacción me invadía. Esto no estaba bien. Yo era el jefe de la corporación de la sustancia viscosa, despiadado y temido por todos. Ahora, era como una ama de casa dando vueltas alrededor de la estufa. Y lo que era más alarmante, empecé a esperar con ansias su llegada del trabajo. Esa noche, llovía a cántaros. Una compañera trajo a Sutian a casa. Esta es mi compañera. Me quedé mirando la mano de la mujer apoyada en su brazo, sintiendo una opresión en el pecho como si me la hubiera aprisionado una víbora. ¿Qué derecho tenía a tocarlo? Después de que Sutian la despidiera, perdí la cabeza por completo. ¿Me desprecias por ser lisiada? Mi voz estaba ronca. Creo que ya no soy lo suficientemente buena para ti. Se quedó paralizado y me abrazó con fuerza. Adiós, Sai, es a ti a quien quiero. Le mordí el hombro y rompí a llorar. Fue tan humillante pensar que perdería el control por algo así. La terapia de rehabilitación fue terriblemente dolorosa, pero cada vez que quería rendirme, veía a Sutian de pie no muy lejos, con los ojos brillantes mientras me observaba. Sigue adelante. Él pronunció esas palabras. ¡Qué estúpido! Pero fue él, sin más, quien me ayudó a superar los días más dolorosos.
Cuando mi pie tocó el suelo con firmeza por primera vez, Sutian me abrazó con los ojos enrojecidos. «Lo lograste». Reclinada en su abrazo, oliendo el familiar aroma a desinfectante, de repente sentí. Es realmente bueno estar vivo. Ahora Sutian duerme a mi lado, respirando con normalidad. Le acaricio suavemente el arco de la ceja, recordando la pregunta que una vez me hizo. «Heu Paisai, ¿te arrepientes de haberme conocido? ¿Te arrepientes?» Me acerqué al oído de Sutian y le susurré, «Sutian, ni se te ocurra deshacerte de mí en esta vida». Sonrió mientras dormía, apretando inconscientemente sus brazos alrededor de mi cintura.